Muy buenas. Te doy la bienvenida a World Media Podcast. Soy José Luis Martín y para mí es un placer hablarte desde World Media y contarte historias sobre el mundo de la música y encima hacerlo con Jaime Ojeda. Un tipo que sabe de lo que habla, un hombre que lleva en esto de la música muchísimos años y es una auténtica Biblia de la música. Y además, para abrir este contenido y esta temporada, nos trae algunas curiosidades del thriller de Michael Jackson, ese vídeo mítico, y como adelanto, solo dejar caer una pequeña perla. ¿Sabías que la canción de Michael Jackson Thriller no se iba a llamar así y que existe incluso una demo con el nombre que se había pensado? Pues imagínate todo lo que tenemos por delante en este podcast con Jaime Ojeda y que te vamos a contar ya en World Media. Y abrir la temporada con Jaime Ojeda y con Michael Jackson es uno de los sueños de cualquier creador de podcast. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, muy bien. La verdad que encantado de traer un nuevo capítulo de este podcast y, como tú dices, teniendo el titular a Michael Jackson, pues, oye, pues la verdad que siempre llama la atención y siempre nos va a dejar, bueno, pues temas de los que hablar y que, bueno, estaríamos horas hablando, pero que vamos a intentar resumir un poco para que este podcast no nos ocupe mucho. Lo que pasa es que, la verdad, José Luis, que yo creo que vamos a tener que hacer un buen ejercicio de resumen porque, claro, si unimos Michael Jackson y además misterios o cosas que igual no sabíamos del videoclip de Thriller, pues yo creo que, bueno, pues un tema tan jugoso que vamos a ir bastante, si no al grano, sí a resumir, pero podríamos llamarlo parte 1, ¿no? Parte 1. Sí, te iba a decir que va a ser lo mejor, sí. Parte 1, porque o eso, sí. o le damos para adelante al reproductor de podcast, que también te permite dar un poco más de velocidad y decir, bueno, pues mira, se me ha hecho más corto de lo que pensaba, pero yo creo que lo mejor es parte 1 y de Michael Jackson podemos hablar muchos capítulos porque tiene mucha tela que cortar. La verdad que sí, la verdad que fue un creador tan excelso, ¿no? Y la verdad que dejó una obra tan deslumbrante que a día de hoy, pues fíjate que podemos seguir hablando, por ejemplo, del videoclip Thriller, del que ya se cumplen, pues si se editó en el año 83, el videoclip sí. Se emitió en el 83, es que ahora explicaremos porque aunque el disco se editó en el año 82, el álbum Thriller, el videoclip no se lanzó hasta un año después, concretamente fue el 2 de diciembre del 83, con lo cual, pues la bonita cifra de 38 años ya, José Luis, casi nada, ¿eh? Casi nada, ¿eh? 38 años, y la verdad es que yo lo recuerdo como si fuera ayer, no sé tú, pero yo lo recuerdo como si fuera ayer. Y además otra, también te pregunto, ¿no? Tu impresión de que aunque el videoclip ahora en ciertas partes sí que puede haber quedado, entre comillas, algo desfasado o no sé cómo decirlo, o es que no quiero utilizar la expresión viejuno, ¿no? Sí. Para mí el vídeo sí que sigue siendo muy vigente, ¿no? Muy actual. Por lo innovador, por lo que nos mostraba Michael Jackson. No sé, para mí sigue siendo un videoclip que lo puedes ver sin ningún problema, y aunque evidentemente tiene el toque de los 80 y los efectos especiales en aquella época eran los que eran, pero yo creo que si el videoclip a día de hoy, yo tengo la anécdota, ¿no? de que se lo ponía a mi sobrina, que hoy día tiene 15 años, se lo ponía de niña con 3 o 4 años y digamos que le alucinaba, ¿no? Le encantaba y me lo pedía, bueno, pues a diario, ¿no? Y ella se aprendió la canción, se aprendió el baile. Bueno, yo ahí me di cuenta de la ascendencia, de la influencia y de la magia de Michael Jackson, ¿no? Cómo es un artista que ha sido capaz, es y será capaz de seguir enamorando a todas las generaciones que vengan. Claro, y además que, como dices tú, bueno, aunque se puedan encontrar ciertos aspectos del vídeo que a día de hoy nos resulte algo desfasados, aún con los efectos especiales, tengo que decir que el vídeo lo ves ahora
y cierto es que notas, hombre, un salto bastante grande después de 38 años de los efectos que hay ahora, pero que para la época eran una barbaridad. Era un tío Claro, que se claro, convertía en claro. lobo delante tuya y decías, oye, ¿qué está pasando? Que aunque sea un efecto, Sí. realmente me lo estoy creyendo. Sí, 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 totalmente, totalmente. La verdad que, bueno, cuando salió el videoclip, pues fue yo creo que un auténtico acontecimiento mundial y ahora iremos desgranando, ¿no? Todos estos secretillos digamos, curiosidades del videoclip Thriller, pero comentarte que incluso Michael Jackson, la verdad que este hombre pensaba lo grande, José Luis. Sí, sí, sí. Otra cosa no, pero la frase americana de Dream Big, ¿no? Sueña a lo grande, Hmm. pues Michael Jackson lo tenía y él incluso llegó a un acuerdo con una cadena de cines norteamericana para que el videoclip se exhibiera en pantallas de cine como preludio de la película Fantasía de Walt Disney. Mm. Es decir, la gente que iba a ver la película Fantasía de Walt Disney, antes tenían, digamos, como preludio el videoclip Thriller de Michael Jackson, con lo cual tuvo muchas quejas de padres porque, claro, tú llevas a tu hijo o a tus hijos pequeñitos a ver una película de Disney, Uf. que en aquella época eran películas, ahora porque Disney tiene otro cariz, ¿no? Y poco Hmm. a poco se va adaptando a los nuevos tiempos, pero en el 82 recordemos que Disney era como muy azucarado, ¿no? Sí, Sus películas sí. eran como muy dulces, muy azucaradas. Bueno, lo que ha marcado Disney durante tantos años, ¿no? La fábrica de fantasía. Y claro, los padres se encontraban con, con esa conversión a hombre lobo que tú comentabas, ¿no? Hmm. Pues claro, los chiquillos llorando, muchos niños que se querían ir, con pesadillas. Bueno, Hmm. la cadena de cines tuvo una aluvión de quejas y muchos oyentes del podcast se estarán preguntando, bueno, ¿y por qué Michael Jackson llegó a este acuerdo? ¿Por qué lo estrenó en cines? Si cuando eso ya estaba la MTV y demás. Bueno, pues es que Michael Jackson quería que Thriller fuera nominado a los Oscars de Hollywood. Y digamos que una de las principales condiciones para que a ti te nominen a los Oscars de Hollywood es que tu obra esté estrenada en pantallas de cine. Claro. Ujú. Eh, entonces él llegó a ese acuerdo y claro, esa cadena de cine es encantadísima, ¿no? De tener el videoclip Thriller en sus pantallas, además en exclusiva. Pero al final la academia no nominó al vídeo de Michael Jackson Thriller, que además iría en la categoría de cortometraje de pequeña duración, ¿no? Sabemos que en los Oscars hay un montón de categorías, una de ellas es película de cortometraje. Y Michael Jackson la presentaba, o quería presentarla en esa categoría, pero al final los miembros de la academia no tuvieron a bien nominar a Thriller, que en realidad, José Luis, yo creo que Michael Jackson, aunque la verdad que apuntaba muy alto, pues no iba muy desencaminado porque yo no sé tu opinión, pero para mí es una pequeña película. Sí, 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 sí. Es una pequeña película con una parte musical, porque realmente cuenta una historia, Exactamente, inicio, nudo y desenlace. Una pequeña película de, totalmente. si no me equivoco, de 16 minutos creo que dura, ¿no? Aproximadamente. Sí, 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 14 y pico, 14. casi, Sí. casi 15. Sí, 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 O sea, a ver, lo que pasa es que, claro, exactamente. bueno, se habrán arrepentido seguramente con el paso de los años. Habrán Sí, dicho lo que pudimos hacer y darle el galardón que se merecía y no hicimos. claro, 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 tú imagínate lo que hubiese supuesto eso para la Academia de Hollywood y bueno, para la promoción, la verdad que hubiese sido un impacto. Recordar que el videoclip está dirigido por John Landis. ¿Y por qué por John Landis? Bueno, John Landis, unos años antes de Thriller, había realizado la película Un hombre lobo americano en Londres, una película que yo también vi en el cine en su momento de niño Mm. y lo pasé fatal, porque yo, la verdad que las películas de terror no son lo mío, porque yo la verdad que tengo la teoría de no ir al cine a sufrir Tengo la misma teoría, y Jaime. Tengo la tiene misma la misma teoría. teoría, ¿no? No soporto y Claro, como, porque, y como haya niños cantando canciones de estas de cuna y uy, uno, dos, eso me pone de los nervios. igual, No pues puedo, José Luis, igualmente, no yo puedo. estoy en la misma, ¿eh? Yo con eso no puedo, los niños cantando así, ese corito de niños no, tampoco puedo, la Uf. verdad que no. Y oye, ir al cine para pasarlo mal, gritar, Mm. estar así con los ojos medio tapados, ¿no? Las rendijitas estas y demás, Ujú. pues la verdad que no. Pero bueno, esa película en su época era súper famosa, me llamó la atención y fui a verla.
la verdad que con el paso de los años debo reconocer que es una gran película, la de El hombre lobo americano en Londres. Tenía unos efectos especiales increíbles y claro, Michael Jackson, cuando perpetró su idea del videoclip, pues entendió que era John Landis la persona adecuada. Pero claro, estamos hablando de que John Landis en aquella época era uno de los directores de cine más cotizados. Y Michael Jackson se permitió el lujo de contratarlo, ¿no? Estamos hablando de contratar a un director de cine súper reputado para que dirija tu videoclip. Recordar que luego el videoclip Bad de Michael Jackson estuvo dirigido por Martin Scorsese. Entonces, claro, estamos hablando de que Michael Jackson ya se salía de la faceta de un cantante y ya era un artista que supo mezclar como nadie, yo creo, digamos, todas las facetas, ¿no?, musicales y llevarlas más allá. Y por ir ya un poco a los asuntos que nos traen a este podcast, José Luis, después de esta introducción, comentarte que, así como pincelada, comentar que Michael Jackson, que en aquella época pues pertenecía a los Testigos de Jehová, tuvo que incluir un mensaje inicial en el videoclip rechazando el ocultismo. Y es que los Testigos de Jehová, a los que él pertenecía, le dijeron que el montaje era un acto de apoyo a Satanás. Uf, mi madre. Tú imagínate la que lió Michael Jackson con este videoclip. Es que claro. no somos conscientes de la revolución. O sea, es que no dejó a nadie indiferente. Él, como comento, era testigo de Jehová, también Prince era testigo de Jehová. Y ya te digo, le dijeron que era un montaje, que era un acto de apoyo a Satanás. Entonces Michael Jackson pues tuvo que incluir ese mensaje inicial rechazando el ocultismo y diciendo que no tenía nada que ver con esto. Y vamos, ya la verdad que nada más empezar, pues Michael Jackson ya tuvo que empezar a incluir estos rótulos en el videoclip para no molestar a los testigos de Jehová a los que él pertenecía. Comentarte, José Luis, que Michael Jackson, cuando llegó al estudio de grabación para empezar la grabación de lo que fue el disco Thriller, le dijo a los instrumentistas del estudio de grabación, que fue el estudio Westlake en Los Ángeles, en California, que ellos al tocar pensaran en Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina. Fíjate. Y les dijo que hagan lo que tengan que hacer para que este disco sea como la Capilla Sixtina de la música. Fíjate qué capacidad para motivar, ¿eh? Tremendo. ¿Verdad? Sí, la verdad que también hay, bueno, es que si los oyentes del podcast han visto, yo a Michael Jackson muchas veces lo comparo a Michael Jordan en el asunto de querer ser el mejor y ganar siempre. Y entonces, bueno, yo creo que lo hablábamos fuera de podcast tú y yo, que nos gusta el básquet. La verdad que es recomendable a los oyentes del podcast que no lo hayan visto y les guste el básquet, o no tiene por qué gustarles el básquet. Yo creo que verse el documental de Netflix, la serie documental The Last Dance, que habla de la última temporada de Michael Jordan con los Chicago Bulls, pues yo siempre los asemejo un poco, ¿no? De hecho, después la casualidad de que Michael Jordan participó en el videoclip Jam de Michael Jackson. Y yo los comparo, ¿no? Los comparo en querer llevar la excelencia a unos niveles, José Luis, que a mí a veces se me antojan sobrehumanos, ¿no? El querer llegar más arriba de lo arriba y cuando estás ahí, subir un poco más todavía. Y la verdad que imagínate lo que tú dices, ¿no? Esa frase de Michael Jackson, imagínate a los músicos, que por cierto, eran músicos top, no, lo siguiente. Estamos hablando de que, por ejemplo, gran parte de los músicos, que además son parte del éxito fundamental de Thriller, que no se habla mucho, son los hermanos Porcaro, Jeff y Steve Porcaro, y Dave Lukather, que son miembros de Toto, que es uno de los grupos de mayor calidad que ha dado el mercado de la música, que ha dado la música. Toto es un grupo mítico. Pues los hermanos Lukather y Porcaro estaban en ese disco como, digamos, la base musical. Entonces tú imagínate, ¿no? Que Michael Jackson llega por allí y les dice que piensen en Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina. Tú imagínate, de ahí todo para arriba, José Luis. Claro. Sí, además
te reúnes de lo mejor para conseguir lo mejor. Evidentemente, le daba Claro, igual gastar mucho porque su objetivo no era económico, sino conseguir, como dices tú, la obra que marcara el punto de inflexión y que fuera recordada por los siglos de los siglos. exactamente, Mm. exactamente. Después ya, bueno, pues toda la maquinaria de marketing llevaría el disco a las ganancias que fueran, ¿no? Pero yo creo que Michael Jackson sabía que tenía la llave del éxito, él se lo olía y además recordemos que tenía como productora a Quincy Jones, con lo cual yo creo que se daban todos los ingredientes Mm. para que el disco Thriller y luego el empeño de Michael Jackson por ser un artista total y también, por qué no decirlo, un poco esa megalomanía que él tenía, ¿no? Y por ser el rey del pop y por ser el mejor y bueno, por todo eso, ¿no? Pues yo creo que hicieron el resto. Comentarte, José Luis, antes de comentar más cosas del videoclip, que a día de hoy todavía se siguen vendiendo 130.000 copias al año en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, de Thriller. Fíjate. Es decir, estamos hablando de un disco que se editó hace ya, pues eso, en el 82, pues 39 años, que sigue vendiendo 130.000 copias al año solo en Estados Unidos. O sea, es una auténtica barbaridad. Ya le gustaría a muchos artistas Puf. vender con un disco nuevo 130.000 copias hoy en día. Ujú. Sí, Así sí, que, porque bueno, además, pues la verdad que son cifras que no dejan de sorprenderos, sí, José Luis. además entiendo que tienen que ser personas que lo compran porque son nuevos seguidores que descubren a Michael Jackson Exactamente. y que dicen, oye, esto lo compro porque para mí es necesario tener este disco, ¿no? El que ya lo tiene, Claro, salvo que sea una reedición y un recopilatorio o algo, no tendría mucho sentido que cada vez fuera a comprar un disco, ni que fuera el guardián el claro. trecenteno, ¿no? Que dice, bueno, que Sí, tengo que tener siempre uno en cualquier lado de la casa, ¿no? Entonces, aquí, exactamente, aquí exactamente. Sí, dice, sí, sí. es algo raro y, hombre, son muchísimas copias, muchísimas. Sí, son muchísimas. Para como está el mercado hoy en día, Mm, son muchísimas copias. La verdad que esta cifra nos da una pista de la obra que logró Michael Jackson. Obra, por cierto, mm, que el disco Thriller tuvo como primer single la canción The Girl Is Mine junto con Paul McCartney, un dúo realmente increíble. Ese fue el primer single, el que se editó en 1982, que fue cuando se editó el disco. Aquí hay que hacer una aclaración, José Luis, y es que, claro, el negocio de la música ha cambiado muchísimo, pero queremos recordar que en el año 82 lo habitual en el mundo de la música es que un artista editaba un single adelanto, un single entre comillas estrella, un single importante que le diera prestancia en las radios, y después de ese single venía, digamos, lo que es la edición del disco completo. Y después del disco se iban editando sucesivos singles. mm. Eh, por eso es que Thriller y su videoclip no vieron la luz hasta el año 1983, porque tras The Girl Is Mine llegarían otros singles como serían el Billie Jean o el Beat It, y luego llegaría el Thriller. Y yo supongo que también Michael Jackson, aparte de que la canción no estuvo clara hasta el final, y yo creo que ahí ellos también tenían dudas, porque Michael Jackson también tenía dudas con el videoclip, porque él dice que a ver cómo iba a ser él para que no quedase como mucha fantochada que bailaran cadáveres, ¿no? Que bailaran muertos Mm. y que eso, y la coreografía que tiene, ¿no? Que a ver cómo lo iba a hacer. Pero era su idea, era lo que él quería. Además, Quincy Jones, en aquella época, su productor, él estaba leyendo mucho a Edgar Allan Poe y quería darle ese toque a esa canción. Y después contaremos una anécdota de esa canción, que Thriller no iba a ser Thriller, iba a ser Starlight. Ahora lo contamos. Y el hecho es que el famoso videoclip de Thriller no se lanzó hasta un año después de que fuera lanzado el álbum. Evidentemente la canción estaba ahí, estaba dentro del disco, tú te comprabas el disco y podías escuchar Thriller, pero lo que es el videoclip no se lanzó hasta el 2 de diciembre de 1983. Y además, José Luis, contrariamente a lo que yo pensaba, cuando me estuve documentando para este podcast, yo creía recordar, la verdad que mi cerebro me decía Mm. que el videoclip se estrenó en MTV, pero no fue así. En Estados Unidos, claro, también estaba hablando de España, y ahora yo te tengo que contar una anécdota personal. En España en aquella época no teníamos MTV. Claro. Entonces, a nivel americano, donde se estrenó el videoclip, fue en la cadena de televisión por cable Showtime,
que le pagó a Michael Jackson nada más y nada menos que $3 millones por la exclusiva. Es decir, que Michael Jackson con esa exclusiva ya casi que se pagó el videoclip. Claro. Vamos, un hombre de negocios a tope. Y después de que la cadena de televisión Showtime lo estrena en exclusiva, después sí que llegó a la MTV. Yo como anécdota, José Luis, comentarte que en ese año, en el año 83, en Canarias se producía, no sé si tú lo recuerdas, se producía un programa musical que es de lo mejorcito que he visto yo y que recuerdo, que se llamaba Video Show. Era, era un programa que estaba producido por Radio Televisión Española en Canarias, por Carlos Alberto Martín, que fue después director mío en 40 Principales. Y Carlos Alberto venía de trabajar en Estados Unidos y él traía de allí la idea de esos programas musicales que mezclaban videoclips y actuaciones musicales. Y ese programa, Video Show, se grababa en los estudios de Televisión Española en Tenerife. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues ellos tenían unos videoclips que ya tenían para emitir y traían artistas. Bueno, pues en aquella época trajeron artistas noveles como por ejemplo La Unión, Boney M, Breakdance, bueno, muchos artistas que pasaron, Phil Fearon and Galaxy, es decir, muchísimos artistas, y tú podías ir como público y bueno, te ponías a bailar por allí y le dabas un poquitito, yo creo que un poco rememorando el Soul Train, sí, ¿verdad? Sin hacer esos pases de Soul Train, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo de ir a grabaciones, recuerdo de salir del colegio a toda mecha a las 5 de la tarde para poder estar en el casting que hacían en la entrada en los estudios de Televisión Española en la calle Buenos Aires, en Tenerife, y de estar allí para ver si te cogían. Y yo creo que nos veían tanto entusiasmo, José Luis, y yo creo que fui como 3 o 4 veces, y las 3 o 4 veces, tanto a mí como al grupito de amigos, nos escogieron para entrar. Jaime. Y después después la gracia estaba en que te vieras en televisión, ¿no? Jaime, me estás diciendo que los archivos históricos de Televisión Española en Canarias sale Jaime Ojeda bailando en este programa. Sí. Eso sí se busca hasta ahí. Tremendo, qué bueno. Eso sí se busca hasta ahí y te puedo decir más. Deberíamos buscar, por ejemplo, el de Phil Fearon and Galaxy, que recuerdo perfectamente. También en La Unión, que en aquella época, en realidad, tú fíjate si estamos hablando de hace tanto tiempo, que La Unión, su single estrella no era Lobo Hombre en París, era un single anterior que sacó La Unión, que era la canción que estaban presentando, y luego sí que tocaron Lobo Hombre en París, pero lo hicieron como segundo single y que lanzaremos dentro de unos meses. Ahora la canción que estamos lanzando se llamaba La Niebla, una canción también buenísima de La Unión. Yo recuerdo que ahí fue donde descubrí La Unión y a mí me volvió loco, la verdad, esa actuación. Bueno, pues en este programa, en el programa este que se llamaba Video Show, que la verdad que ahora que estás diciendo los archivos históricos de Televisión Española, la verdad que sería para hablar con ellos y ver si de alguna forma pues lo ceden o ver si lo tienen en Televisión Española a la carta por internet y demás, porque era un programa buenísimo. Pues Carlos Alberto Martín tenía muy buenos contactos en Estados Unidos. Y este aquí que fue en Video Show donde se estrenó para toda España. Él consiguió la exclusiva para España. Anda. Y fue ahí, en ese programa, en un programa, además, José Luis, que se emitía solo para Canarias. Fíjate. Es decir, este programa, Video Show, no se emitía a nivel nacional. Carlos Alberto Martín producía este programa para Radio Televisión Española en Canarias y era una producción para el ámbito canario. Cuando él consiguió los derechos de emisión de Thriller, que no me digas cómo lo consiguió, evidentemente Televisión Española le dijo, oye, este programa sí que va a nivel nacional. El programa donde se estrena el Thriller, este sí que lo queremos para nivel nacional. Y ese programa sí que salió a nivel nacional. Y después recuerdo que, como triunfó también a nivel nacional, se ponía ya por la 2 de Televisión Española. Es decir, que es un programa, entre comillas, de producción canaria que saltó a la televisión nacional, porque evidentemente Carlos Alberto Martín, y no es porque todavía guarde una buena amistad con él, que por cierto, no sé si estará escuchando este podcast, hace bastante que no hablo con él, le he perdido la pista, pero tenía muy buena amistad con él. Él, pues ya te digo, fue director mío cuando yo empecé en los 40 Principales, allá por el año 87, 88, y la verdad que fue un excelente director de Antena. Y bueno, yo cuando le recordaba esta anécdota, porque claro, esto de Video Show surgió
antes de que yo fuera locutor de radio, ¿no? Claro. Y cuando se lo recordaba, él se partía de risa. La verdad que esa anécdota le encantaba, ¿no? Él se reía muchísimo. Y recuerdo, José Luis, ya a título personal, que incluso me propuso irme a trabajar con él, porque él después se volvió a Estados Unidos a trabajar allí, y me propuso irme con él a trabajar a una radio de Miami. Uy, pues fíjate, Jaime. Tú imagínate, ¿no? Que yo hubiese acabado ahí en Miami de locutor. Hombre, a mí la pena que me habría quedado es no haberte tenido también en estos podcasts y haberte conocido, pero seguro Sí, que habrías tenido una carrera estelar con lo que amas la música y los conocimientos que tienes, vamos. Sí. Seguro que habría sido, saber, vamos, como se suele tremendo. decir, las vueltas de la vida, ¿no, José Luis? También, sí. También, o a lo mejor no, nunca se sabe, ¿no? Sí, nunca se sabe. Pues estas son las vueltas del podcast y nos habíamos quedado eso con Thriller, y esto era para contar la historia de la emisión de Thriller, ¿no? De cómo fueron sus primeras emisiones en televisión, que en Estados Unidos fue en Showtime, luego en MTV, y en España pues he podido intercalar esa anécdota que yo creo que, bueno, pues es simpática y bueno, pues por darle un tono humano, ¿no? También al podcast de que nos vayan conociendo un poco más. Sí, ya con lo que me contaste en su momento, del televisor a batería que tenían en casa de tus abuelos, y ahora esto que tremendo, también bailabas en televisión española en Canarias, me he quedado flipando. Como dicen, ojiplático, ¿no? Con estas historias que son fantásticas. Sí. La verdad que tremendo. José Luis, comentarte que en MTV gustó tanto el videoclip, que el videoclip tiene una duración de 14 minutos, pues se emitía íntegro 2 veces por hora. Uf. O sea, esos son 30 minutos, imagínate. Claro, 30 minutos de Michael Jackson, 30 minutos de otras cosas. Exactamente. Tú imagínate cómo sería la de peticiones para verlo, que en cada hora podías ver 2 veces el videoclip Thriller de Michael Jackson, algo realmente increíble. Yo creo que son hechos que solo se podían dar en los 80, ¿verdad? Sí. Ahora eso no lo llego a visualizar, pero es que en aquella época también estamos contando de que si querías ver un videoclip tenías que irte a MTV, sí o sí. Hoy en día, pues al tenerlo todo a la carta, ha cambiado todo muchísimo, ¿no? Al tenerlo todo ya en streaming ya ha cambiado muchísimo. José Luis, por seguir avanzando en anécdotas de este videoclip, comentarte que Fred Astaire, que era buen amigo de Michael Jackson, asistió a un ensayo del rodaje y bueno, pues Fred Astaire grabó partes para el videoclip, pero al final, en el montaje final, decidieron no ponerlo. Yo no sé cómo encajaría Fred Astaire ahí, pero supongo que si llega a salir Fred Astaire ya en el videoclip, ya estaríamos hablando de algo mítico, no mitiquísimo, porque Fred Astaire, más que un bailarín, es, como dice la información, una leyenda de Hollywood, ¿no? Claro. Hubiese sido increíble. Y la mítica secuencia de la danza zombie, lo que decía Michael Jackson, que a ver cómo hacemos que los zombies bailen sin que parezca una fantochada, se filmó en el cruce de Union Pacific Avenue y South Calzona Street, que después, como te puedes imaginar, se ha convertido en parada turística obligatoria en el este de Los Ángeles. Claro. Es decir, Michael Jackson, sin quererlo, puso de moda esa parte de la ciudad a la que después iban todos los fans de Michael Jackson a grabarse allí, no sé si haciendo el baile o no, pero iban todos allí en peregrinación. Normal. Fíjate que algunos llegamos a pensar que era un decorado. Ahora que lo estás contando, claro, si es una calle real que está en esa localización de Los Ángeles, pues claro, son esos lugares míticos que al final se quedan marcados por algo histórico y que quien tenga un local por ahí seguramente le saca un rendimiento tremendo, ¿eh? Imagínate, habrá hecho, como se suele decir, su agosto. Fred Astaire, José Luis, no fue la única leyenda que participó en Thriller. Hay que nombrar, no nos podemos olvidar, de Vincent Price, el actor, el mítico actor que luego grabó el rap también para la canción, que en un principio ese rap no estaba pensado. Luego Vincent Price la grabó. También aparece en el montaje final del videoclip. Y una pregunta, es que cuando leí esto, a mí me parece increíble, es que de verdad, es que son cosas a las que no le doy crédito. ¿Cuánto crees? Estamos hablando de Vincent Price, para los oyentes del podcast que no lo conozcan, pues eso, comentar que es una leyenda del cine, ¿no? De la historia del cine, por multitud de películas de terror y demás.
no recuerdo bien Vincent Price qué papel hacía en las películas de terror, cuál es su papel mítico, no sé si de Drácula o de Frankenstein o era uno de los que luchaba contra ellos, la verdad que no lo recuerdo bien. Eh, Pero la mm, pregunta, José Luis, es sí. ¿cuánto crees que cobró Vincent Price por su participación en el videoclip Thriller de Michael Jackson? Mm, pues... Estamos hablando de que el presupuesto total del videoclip fueron millones de dólares. Pues... No sé, pero vamos... 300.000 dólares. Bueno, pues solo cobró $1.000. ¿Qué dices? Sí, cobró $1.000. Y a más, cuando Vincent Price y sus agentes vieron la cantidad de dinero que estaba generando el videoclip, pues claro, llamaron a Michael Jackson y le dijeron, oye, Michael, yo creo que, bueno, digamos que nos has un poco tangado porque, porque cobramos $1.000 y hombre, tú estás, digamos que estás ganando un dineral en parte por, bueno, pues haber incluido un mito, ¿no? Que te ha hecho le ha dado un buen impulso y te ha cubierto ciertas generaciones que igual no hubiesen escuchado tu música. Bueno, pues Michael Jackson nunca devolvió esas llamadas, nunca. ¿No? Y lo que le pedían era un poco más de dinero, ¿no? Y la verdad que Michael Jackson nunca se dignó a, nunca se dignó a devolver las llamadas, así que Vincent Price se quedó con esos $1.000 y supongo que recorcomiéndose en plan de, vamos, este hombre hinchándose a dinero y yo con $1.000 por haber participado en esto, ¿no? Pues sí, porque La verdad encima, claro, que se caracterizaba por hacer películas de serie B. Cierto es que de terror no representaba ningún, digamos, elemento, ¿no? Como podría ser a lo mejor Christopher Lee con los vampiros, ajá, pero sí tenía ese perfil de película oscura que caracterizó a Vincent Price. Yo creo que más que nada, si fue elegido fue precisamente por tener ese lado oscuro, aparte de la sí, gran voz que servía, que entiendo que para Michael Jackson sí, era fundamental para esta, bueno, para este arranque, ¿no? del vídeo y también para ese tramo en el que al final pues suena, ¿no? Pero sí es cierto que tiene sí. alguna película con perfil vampírico, pero no era, digamos, su perfil, parece, vamos. La Mansión de los Horrores, por ejemplo, es una de ellas. Vale. Pues sí, la verdad que totalmente de acuerdo contigo que la voz de Vincent Price y su aparición, pues la verdad que yo creo que le dieron, Mm. digamos que ya fue el sumum, ¿no? En el videoclip. Comenzamos hablando, José Luis, de que Michael Jackson tuvo que incluir un texto por la queja de los testigos de Jehová y el texto decía, debido a mis fuertes convicciones personales, deseo subrayar que este film de ninguna manera avala una creencia en lo oculto. Ese fue el texto que tuvo que incluir Michael Jackson al comienzo del videoclip porque se quejaron los testigos de Jehová y le dijeron Mm. al artista que ellos pensaban eso, que era un apoyo al satanismo, ¿no? Y en Claro. realidad Michael Jackson después en alguna que otra entrevista dijo que en realidad él solo lo que quería ofrecer era una metáfora con este videoclip, una metáfora sobre la adolescencia, quizás la adolescencia esa que nunca tuvo, ¿no? Claro. Y en la que él dice que, bueno, que la adolescencia pues experimentas un montón de transformaciones y bueno, y que esa era la idea del videoclip. Un videoclip que, por cierto, a día de hoy acumula más de 700 millones de visualizaciones en YouTube. Mm. Y bueno, pues la verdad que, vamos, muchísimas informaciones que tendríamos de este tema. Comentarte que digamos que de lo más que me ha llamado a mí la atención, que en su momento yo lo escuché, pero no tenía clara la información, es que la canción inicialmente se iba a llamar Starlight, en lugar de Thriller, Mm. y era una letra diferente, hablaba de algo totalmente diferente. Y buscando en los archivos, hay una edición de Thriller que incluye maquetas de la grabación del disco. O sea, incluye demos, las demos que hizo Michael Jackson. Y los oyentes, si buscan en internet, podrán escuchar esa demo. Está en YouTube. Es buscar Michael Jackson, Starlight, demo. Y ahí aparece la canción Thriller, pero no dice Thriller, dice Starlight. Y la letra es totalmente diferente. Y al final, pues Quincy Jones empezó a convencer a Michael Jackson que no, que mejor llamarlo Thriller, que le iba a dar un toque más, digamos, más oscuro,
un toque más misterioso al disco. Eh, bueno, es thriller, significa eso, ¿no? Como misterio, y entonces al final, pues la opinión de Quincy Jones prevaleció sobre la de Michael Jackson, y una canción que se podía haber llamado Starlight, y evidentemente el videoclip hubiese sido totalmente diferente, pues acabó llamándose Thriller, y bueno, y al final pues convirtiéndose, yo creo que en un mito absolutamente de la historia de la música. Y ya para acabar, José Luis, esto sí que me dejó también absolutamente loco, esta información del álbum Thriller, es que el álbum, yo recuerdo la portada, es la portada con una fotografía de Dick Zimmerman, que la imagen no solo muestra a Michael Jackson, medio Michael Jackson, porque la foto es de cintura hacia arriba, con un traje blanco y una camisa negra, un cinturón negro. Además es un blanco que está logradísimo. Para mí es una de las grandes portadas también de la historia de la música. Me parece una fotografía increíble, y es un blanco mágico. Bueno, pues además en la portada del disco, además de esa foto de Michael Jackson y de esa tipografía tan clásica y demás, pues aparecía un código de barras, como en cualquier otro disco, ¿no? Viene el disco con su código de barras. Pues aquí no sabes qué pasó. Bueno, pues no se sabe cómo, ni por quién, ni por qué se extendió el rumor de que las 7 primeras cifras de este código de barras pertenecían al número de teléfono particular de Michael Jackson. Y entonces solo faltaba el prefijo. Así que los fans más crédulos empezaron a probar con el medio centenar de prefijos que hay en Estados Unidos, uno por cada estado. Wow. Y bueno, pues tú imagínate, la leyenda urbana creció tanto que por ejemplo, una peluquería en Washington recibió hasta 50 llamadas telefónicas diarias. Wow. O sea, me resulta... Es que es una locura. Todo lo que tiene que ver con Thriller de Michael Jackson es una locura de tal calibre que, bueno, esta mujer dice que acabó fatal. Lo más curioso, José Luis, es que esto era en Washington, ¿no? Después una mujer en Ohio dice que fue una auténtica pesadilla. Pero lo más curioso es que cuando estos fans de Michael Jackson cogieron esos 7 primeros números del código de barras del disco y le pusieron el prefijo de California, resulta que era un número de teléfono de Encino, California, que estaba a pocos kilómetros donde vivía Michael Jackson. Uy. O sea... a ver si no iban desencaminados. Sí. Sí. Tremendo. Era increíble. O sea, Michael Jackson tenía una casa cerca de Encino, California, a pocos kilómetros, de hecho. Y bueno, estos vecinos de Encino tenían rumores de que Michael Jackson vivía cerca. Pero claro, tú imagínate, Michael Jackson tenía unas medidas de protección y demás. Y bueno, estos vecinos nunca le dieron pábulo. También unos cuantos kilómetros, estamos hablando de 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico kilómetros. Pero lo cierto es que la gente que llamaba, y claro, los vecinos, pues la verdad que lo pasaron mal porque bueno, pensaban que realmente, bueno, pues Michael Jackson estaba en los alrededores y ellos no querían, ¿no? Esa tromba de fans. Y la verdad que a mí esta noticia del código de barras, del número de teléfono, me ha vuelto la cabeza del revés, junto con que la canción Thriller se puede haber llamado Starlight, y hoy igual no estábamos hablando de un videoclip tan mítico, aunque vete a saber qué hubiese hecho Michael Jackson si la canción se hubiese llamado Starlight, y cuya letra, pues bueno, no tenía nada que ver y no nos hubiese llevado a esa historia de hombre lobo y de zombies bailando, que a día de hoy pues todavía es rememorada por un montón de gente. Efectivamente. Oye, una corrección, que Vincent Price sí tiene un Drácula, pero es de 1985 y es Drácula el Gran No Muerto. Lo que pasa es que creo que también es, con perfil de narración. Ajá. Vamos, vale. Pero vamos, que sí, que se caracterizó sobre todo también por algunas novelas de Edgar Allan Poe y demás, o sea que... Y además, fíjate que como curiosidades, hablando también de protagonistas, Jaime, claro, no hemos hablado de la coprotagonista del vídeo,
que acompañaba a Michael Jackson, que era la chica que sufría en el cine, la que ve cómo su novio se transforma. Pues no sé si sabes a qué se dedicaba Ola Ray, que es el nombre que tenía esta chica. Pues la verdad que no sé. No sé si sería bailarina o... La verdad que no lo sé. Pues era modelo de Playboy. Vaya. ¿A que no te lo esperabas? No, en absoluto, pero ¿era Hmm. conocida de Michael Jackson o simplemente hicieron casting? Entiendo que harían casting, modelo de Playboy, Claro, seguramente buscaban a lo mejor un perfil así acorde a Michael sí, Jackson, con el mismo tono de piel incluso, y lo único que claro, tenía 2 años más que él. Tenía 22 cuando se grabó el vídeo y circuló el rumor que hubo romance entre ellos y que nació durante el rodaje de Thriller. Pero bueno, también ya sabes cómo va esto, que también suma, ¿no?, el marketing, el hecho de que cuentes algo así sí. y que pueda ser o no real. Sí, también forma parte del marketing Mm. y bueno, con todo lo que hemos contado, supongo que en esa época todo lo que rodeaba a Thriller se prestaba a rumores, noticias y todo lo que pudiese Mm. aumentar el mito, ya sea buscado por Michael Jackson o no, porque tenemos también que comentar, José Luis, por supuesto, que Michael Jackson generó a su alrededor una industria tan grande que incluso sin él quererlo, bueno, pues mucha gente se inventaría noticias Claro. de todos los calibres y le sacarían romances absolutamente Mm. por todos lados, ¿no? La verdad que yo, José Luis, lo hemos comentado en podcasts anteriores, yo la verdad, yo lo confieso aquí, yo no podría acarrear una fama de ese nivel, ¿eh? No, no, no. La verdad que vamos, ponerse en la piel de Michael Jackson tiene que ser algo, Hmm. Muy algo duro, tremendo, ¿no? muy Algo duro. tremendo, en el que das un solo paso y ya ese paso se convierte en noticia, ¿no? La verdad que estamos hablando ahora simplemente de yo creo que, hombre, digamos, un momento, yo creo que top y estelar en la carrera de Michael Jackson, pero no deja de ser uno más, ¿no? Evidentemente, yo creo que esto marcó un antes y un después en la carrera de Michael Jackson, es indudable el lanzamiento del videoclip de Thriller, que por cierto, José Luis, comentarte que cuando yo me compré el disco y lo escuché, esta Hmm. canción no era de mis favoritas. No sé si tú recuerdas en aquella época cuando escuchaste el disco, porque doy por hecho que lo escuchaste seguro un millón de veces. Sí, 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 sí. Eh, si la canción era de tus favoritas, yo el disco lo tenía grabado en cinta, ¿no? Para poderlo escuchar. El vinilo lo escuchaba en casa, pero Hmm. evidentemente cuando te ibas a otro sitio, pues te lo llevabas en el Wallman grabado en cinta. Y yo recuerdo, José Luis, la verdad que me avergüenza un poco incluso decirlo, ¿eh? Adelantar la canción Thriller, ¿sabes? La cinta, adelantarla Es y no que... escucharla porque me resultaba incómoda, no le había cogido el truquito a la canción, ¿no? No le Hmm. había cogido el trick a la canción. Y yo recuerdo en un principio de adelantarla porque me gustaba más escuchar, pues eso, el de God Is Mine, el Billie Jean, el Beat It, el Pretty Young Thing, otras canciones, ¿no? Y el Thriller, ¿no? La verdad que no. Pero luego cuando salió el videoclip, pues como todo joven, adolescente, pues me encandiló y empecé a escuchar la canción y ahora para mí es una canción mítica que me la he escuchado, bueno, cientos de veces, ¿no? Yo no sé si a Claro. ti te pasó igual o a ti desde el comienzo te impactó la canción. Hombre, a mí sinceramente tengo que decir que al igual que a ti, pues como que no cuadraba, ¿no? No me cuadraba y supongo que Ajá, también ese arranque lento, ¿no?, de la claro, puerta, era como decir, bueno, esto sí, era costoso el llegar a la sí, canción. Para mí, sí, del disco Thriller, para mí, mi canción preferida, y sigue siéndolo, es Human Nature. claro, Para mí es claro, brutal esa sí. canción. Para mí es impresionante. Y luego ya si hablo de más ritmo, pues el Wanna Be Starting Something y el Beat It. Sí, Mm. la verdad que te pones a analizar el disco Sí, y es que evidentemente después todos tenemos una favorita. También yo te tengo que reconocer que de Thriller voy por épocas, ¿no? Pero reconozco que Human Nature, mm. yo creo que como canción es la mejor canción del disco. Sí, sí, sí. Luego, por ejemplo, Miles Davis tiene una versión, José Luis, que yo no dejo de Ah, escuchar. El otro día me saltó en el USB que llevo en el coche con canciones, sí. me saltó y la escuché en el coche, bueno, con un placer, la verdad que me encantó escucharla.
Y esa canción, por cierto, es creación de los hermanos Porcaro, de Toto, ¿eh? Anda. Es composición de ellos. Y la verdad que el disco es increíble. Por supuesto, la canción que abre el disco, el Wanna Be Starting Something, es algo también increíble. Ya hablaremos en otro podcast que esa canción, pues vamos a dejarlo como adelanto, ¿no? Como clickbait o como cliffhanging, como lo queramos llamar. Mm, No es tan original de Michael Jackson. vale. Lo comentaremos en otro podcast. Ahí lo dejo. Vale, vale, vale. No, no, no es tan de Michael Jackson como nosotros podemos pensar, Ujú, aunque hasta en eso Michael Jackson se lo montaba bien, ¿no? Sabía claro. escuchar otras músicas. En concreto, esto viene de un artista africano y él sabía, bueno, también poner las orejas bien grandes. Yo supongo que con su productor también, Quincy Jones, que tenía a su mano toda la música del planeta, la controlaba Quincy Jones, que yo creo que será el gran mérito Ujú. de Michael Jackson, el rodearse el tener a Quincy Jones y de aprender tanto de él. Y la verdad que ese disco es mágico y la verdad que yo creo que ahora, José Luis, cuando acabe de escuchar el podcast, me lo voy a poner para escuchar en casa. Pues fíjate que yo me voy a buscar la de Miles Davis de Human Nature porque, Ah, pues mira. porque claro, no la tenía pillada y ya la tengo por aquí apuntada, ¿eh? Que esto al final, como siempre Vale. decimos, nos genera al final más contenidos, ¿no? De cosas que conocemos y otras que dices, oye, pues mira, no lo sabía y me la voy a escuchar. Y Sí, sí, yo creo que esa también es una de las, entre comillas, misiones del podcast, ¿no, José Luis? Sin sí, quererlo, yo creo, el abrir el abanico para que una vez se acabe de escuchar el podcast, pues dejar esos tips para que los que hayan escuchado el podcast pues digan, oye, pues mira, me apunto esto, voy a por esta versión que me han comentado, voy a investigar esto que me han dicho de Michael Jackson, que la I Wanna Be Starting Something no es ujú, tan original y voy a buscar ahí por África a ver quién la puede haber hecho. Y por qué no, me voy a poner el disco Thriller y voy a buscar lo de Starlight, la demo en ujú. YouTube. O sea que, digamos que este podcast, para abrir la temporada, José Luis, deja mucha tarea, ¿eh? Uf, Mucha tarea a los oyentes. mucha tarea y también, Jaime, fíjate que intentábamos sintetizar y es imposible. Cuando hablamos Sí, de cierto, Michael Jackson no hay cierto, manera, no se puede, no se cierto, puede. cierto, que queríamos sintetizar y se nos ha ido un poco Hmm. la duración del podcast, pero yo creo que ha valido la pena. Sin duda. Además que como también dijimos en su momento, parte uno y todo lo que venga, porque siempre habrá historias que contar con grandes artistas que dejaron esa huella y que todavía, me impresiona el dato que daba, sigue vendiendo discos, fíjate, después de tantos años fallecido, Sí. ¿no? Y encima sin remasterizaciones ni nada, sino el disco tal cual y se acabó. Es impresionante, la verdad que es Sí. impresionante porque si se conoce un poco las cifras de ventas hoy en día en el mercado musical, que se sigan vendiendo 130.000 copias solo en Estados Unidos, solo en Estados Unidos del Thriller, yo creo bueno, que lo dice todo y que es realmente sorprendente. Así que yo Efectivamente. voy a coger mi copia ahora del Thriller Ujú. y me la voy a poner en el salón para mientras hago otras cosas o, bueno, pues escucharlo porque la verdad que me ha entrado el gusanillo de escuchar ese disco bueno, que la verdad que suena desde la primera nota hasta la última, suena auténtica magia. Efectivamente. Jaime, un último apunte porque las cifras han bailado mucho Sí, del coste del vídeo y buscando ajá, también he visto que se habla de medio millón de dólares hasta 800.000 dólares o incluso más. Claro, la cifra exacta un día la buscamos para la siguiente parte, a ver si hay alguien con quien sí, se pueda destacar que la cifra era X, pero te puedo decir que por lo menos lo que sí se consiguió fue rentabilizarlo al paso del tiempo, porque la chaqueta de cuero roja y negra que llevaba Michael Jackson fue vendida con el tiempo, fue subastada, y un fan la compró por 2 millones de dólares. qué Fíjate, barbaridad, 2 millones de dólares. Y la ropa qué barbaridad. de los zombies, porque no había tanto dinero con lo que estaba costando el vídeo, salvo por lo de Vincent Price que le salió la ganga, la ropa Sí, sí, sí. de los zombies confeccionaron esos trajes con ropa que había donado los americanos al Ejército de Salvación. O sea que hasta ahí incluso ahorraron Vaya. dinero y es curioso ese detalle también. Es increíble, la verdad que Sí. yo esas noticias, José Luis, sí que me llaman muchísimo la atención y no quiero extender mucho más el podcast, pero me llama muchísimo la atención que con la cantidad de dinero de que disponía Michael Jackson, lo que pasa es que, bueno, al final también nos olvidamos de que esto es una industria y que al final va todo de beneficios también. Claro. Eso hay que recordarlo, ¿no? Y que tampoco se te pueden disparar los costes, pero simplemente os dejo una anécdota que siempre me llamó la atención. Y es que para todos aquellos que recuerden el videoclip de Billie Jean, no sé si recuerdas, José Luis,
en un momento en el que Michael Jackson camina sobre un suelo Sí. y las baldosas que él pisa se encienden. Sí, 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 sí. Vale, pues cuando se rodó esa parte del videoclip, los técnicos le dijeron, mira, lo mejor es poner una serie de interruptores en los que cuando tú pises, pues se enciende la baldosa y cuando te vas de ella se apaga, ¿no? Y bueno, Michael Jackson dijo, vale, de acuerdo, pues venga, lo hacemos así. Y era muy caro. El sistema salía muy caro a hacerlo de esa forma, ¿no? Porque eran unos interruptores especiales, bla, bla, bla. Bueno, era muy caro. Y entonces Michael Jackson dice, no, 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 no. Tanto, supongo que Michael Jackson, su equipo de producción, supongo que también su casa discográfica, que en aquella época, si mal no recuerdo, era CBS Records, luego comprada por Sony. Y entonces al final, ¿qué hicieron con el videoclip de Billie Jean y esa parte de las baldosas? Pues las encendían a mano. O sea, un Fíjate. técnico se dedicó a coordinar cuando Michael Jackson ponía su pie encima, tenía digamos, un desglose de la baldosa. Ahora se va a poner encima de la baldosa 35. Y entonces el técnico le daba el interruptor manualmente. Joder. Y dice que fue un auténtico despropósito y que fue vamos, un auténtico drama grabar esa parte del videoclip, porque claro, hacerlo manualmente se tardó muchísimo y un esfuerzo tremendo, y los enfados de Michael Jackson, que tenía que repetirla una y otra vez. Y claro, los técnicos le decían, hombre, es que si lo hubiésemos hecho automatizado, hubiese salido a la primera. Claro. Pero como quisieron ahorrar dinero, pues ahora esto es lo que toca. Entonces, ahora cuando me comentas, ¿no? Lo de la ropa, Uh-huh. de los zombies, de los muertos y tal, pues la verdad que me llama muchísimo la atención, ¿no? Esos detalles. Y hombre, y que le pagara $1.000 al pobre Vincent Price me parece ya... Y que después no le cogería las llamadas. Sí, hasta eso, ¿eh? O dale... Son Claro. detalles realmente asombrosos. Sí, asombrosos. sí. Le podía haber dado otra oportunidad, grabarle algo, pagarle más y tenerlo a lo mejor para el álbum Ghost, que le habría servido de maravilla, y habría tenido otra vez pues la gran voz de Vincent Price. Pero claro, bueno, a lo mejor no tuvo esa visión de futuro y dijo, mira, ya lo comido por lo servido, $1.000 que te he Sí, sí. pagado, y ahí te queda. Bueno, Jaime, Totalmente, lo totalmente. dejamos aquí porque es que si no seguimos toda la temporada hablando y hacemos el Sí, mega sí. podcast, ¿no? Exactamente. Vamos a hacer la parte uno, 2, 3 del tirón y tenemos Sí. que un poco ir racionando la información. Bueno, pues como siempre un placer arrancar esta temporada con buenos temas, con grandes historias musicales que estoy seguro de que del minuto 1 al minuto que llevamos ahora mismo, que si no me equivoco iremos por el 55-56, no habrá nadie que se haya descolgado porque todo ha sido la mar de interesante como siempre que hablamos contigo, Jaime. La verdad que sí, la verdad que el tema se prestaba, como tú bien dices, intentamos resumir, pero no ha sido posible, no ha sido posible porque una cosa lleva a la otra y las anécdotas se van sucediendo, y yo creo que eso es lo bueno que tienen también los podcasts, ¿no? Que al grabarse así un poco, digamos, de forma espontánea y Hmm. hombre, con una información previamente buscada, con un mínimo guión, pero dándole esta flexibilidad, ¿no?, que ofrece el mundo del podcast, pues yo creo que se agradece muchísimo. Hmm. Y aunque la longitud, la duración de este podcast se nos haya ido un poquitito, yo creo que, como tú bien dices, se va a agradecer porque la verdad es que el tema se daba a ello y nosotros pues lo hemos contado encantado de la vida. Efectivamente. Fíjate que trasladándolo al espacio que teníamos conjuntamente antes en radio, esto habrían sido 3 espacios, 3 semanas aproximadamente Tres semanas. de 20 minutos o 18 minutos, que era lo que duraba el espacio antes, con lo cual lo hemos hecho todo en un podcast y como dices tú, esta es la ventaja que nos da el podcast de poder contarlo sin ningún tipo de control horario. De cortapisas, no, sí, 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 evidentemente. Además, yo creo que te permite expresarte también de otra forma, ¿no, José Luis? sí, sí, sí. Digamos que el tono conversacional y la forma en la que grabas es diferente, y yo creo que es la que toca para un podcast bueno, pues como si estuviésemos conversando con los oyentes, ¿no?, que nos están escuchando, y eso nos gusta mucho, poder tener esa visión, ¿no?, de los oyentes escuchándonos y como si formáramos parte de una conversación. Pues Jaime, pues quedamos para la siguiente conversación, seguiremos disfrutando del mundo de la música con estos grandes temas en World Media y como siempre un placer escucharte. Este podcast te digo que va a ser uno de los que escuche porque de manera más continuada, porque aparte del de Prince, el inicio de la revista Rolling Stone y ahora hablar de Michael Jackson, pues son de los que vas apuntando para decir, oye, pasado un tiempo me lo vuelvo a escuchar
porque esta historia me ha molado mucho y lo voy a recuperar. La verdad que sí, que son de esos podcasts que yo creo que se pueden descargar o dejar como favoritos porque se cuentan tantas cosas que a veces es también difícil quedarse con todas y además con todas las propuestas que hacemos para que los oyentes se entretengan una vez acabe el podcast, pues yo creo que sí, que es uno de esos podcasts que da gusto, ¿no? Grabar y después escuchar el resultado y escuchárselo varias veces. Pues Jaime, como siempre, gracias por este ratito. He disfrutado mucho, seguro que la persona que ha estado escuchando al otro lado también ha disfrutado. Tú también se te nota porque hablas y sí. Te encanta escucharlo o contarlo todo lo que sabes y nosotros encantados de que así sea. Y como siempre, lo único que me queda decirte es que tu podcast te acompañe. Pues sí, seguro que estará una semana más, bueno, bajo el brazo, en el móvil, donde sea que escuchemos el podcast y por mi parte, pues como siempre, José Luis, encantado de empezar la temporada con este tema y bueno, comentarle a los oyentes del podcast que esto no para, que este ha sido el comienzo de esta temporada y de aquí, como suelen decir en Estados Unidos, de aquí todo hacia arriba. Efectivamente. Gracias, Jaime, cuídate. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Y es que justo Jaime Ojeda daba en la clave. Hablar de Michael Jackson implica echarle unas cuantitas horas. Aquí casi una hora. Y encima, pues todavía nos quedan muchos temas que abordar del rey del pop, que en un futuro te garantizo que tocaremos en este podcast de World Media. Espero que hayas disfrutado y te invito a nuestra siguiente conexión musical con Jaime Ojeda. Soy José Luis Martín y ahora el lema es solo para ti. Y ese es: que tu podcast te acompañe.